yo directamente, para no tomar asistencia y perder el tiempo que implica y el aburrimiento que implica tomar asistencia, vamos a emplear esto como una herramienta de control. Entonces yo termino la clase y transcribo y tomo asistencia desde ese listado, ¿tá? Que de alguna manera también es lo más justo, porque en definitiva están aquí quienes efectivamente se han conectado. ¿Estamos? ¿Alguna aclaración en relación a lo que hablamos en la clase pasada, de bibliografía, de programa, de preguntas parciales y demás, o no? Bien, nada. A ver, vamos a adentrarnos un poquito. Carolina, ¿querías decir algo? Sí, profe, disculpe, que en el grupo están diciendo algunos chicos que están esperando para entrar y que todavía no los aceptó. ¿Y quieren que los aceptemos o no? A ver. Sí, No tengo nadie, che. Sí, por supuesto, a ver. Tengo 66 conectados y nadie en espera, salvo algunos que están apareciendo ahora. Bueno, irán viendo y apareciendo a medida de que me sale la ventana. A ver, les decía, estamos atravesando dentro de lo que es la materia que nos compete un enorme cambio. Le diría ya en lo procesal y también en la práctica profesional. ¿Y dónde está ese cambio? ¿O dónde radica ese cambio? Que la pandemia ha cambiado. La oralidad es un punto. En realidad ya lo vamos a ver en breve cuando entremos a ver los sistemas procesales y reglas procesales. La oralidad viene a ser una regla. Puede o no estar diseñada dentro de un procedimiento para poder aplicarse o no. Puede ser oral o puede ser escrito. Eso no le quita el carácter de proceso a un proceso dado. Es decir, lo virtual puede ser, la virtualidad. La virtualidad. Hoy por hoy, producto de la pandemia que venía a tribunales, estamos hablando siempre de tribunales locales de la provincia de Córdoba, y más que todo de la ciudad de Córdoba, que es en definitiva el que genera como una prueba piloto de todo, ¿tá? En el desarrollo de estas nuevas metodologías y en estos nuevos modos, digamos, de ejercer nuestra profesión, es el traspaso del expediente papel, ya sea oral o escrito, pero expediente papel en sí, a un expediente virtual, a un expediente que solo lo podemos visualizar a través de un sistema, ¿tá? Que en nuestro caso se llama un sistema de administración de causas, un SAC, ¿tá? Donde cada letrado tiene posibilidad de visualizar el historial de un expediente judicial en todas aquellas causas en que tenga participación y esté cargado como letrado de esa parte o en esa causa dentro de ese proceso. Es decir, estamos atravesando un grande proceso de transformación. Lo que en tribunales se llama la sacar el papel, está el funcionamiento para transformar todo esto. Obviamente que en la gran mayoría de nosotros, que somos personas jóvenes, que estamos habituados al manejo de una computadora, que tenemos de alguna manera cierto dominio sobre lo digital, ni que hablar ustedes, que son en su gran mayoría gente joven, que ha nacido prácticamente con una computadora, un teléfono o una tablet en la mano. No hay tanta complicación y es hasta facilitante nuestro trabajo. La que lo están pasando mal en este cambio, en este proceso de transformación, son los abogados que ya tienen su cierta edad, su cierto modo de ejercer su profesión, ¿tá? Que hoy, de un cachetazo de un día para el otro, han establecido, digamos, que el procedimiento ya no es mediante un papel, que yo ya no imprimo y hago firmar a mi cliente, que yo ya no voy a tribunales a llevar el expediente papel con una hoja en duplicado para que me carguen y demás. Todas pautas y normas que vamos a ver y estudiar en nuestro código procesal, que este proceso de digitalización
ha transformado. Ha transformado al punto tal, por ejemplo, que ustedes deben haber visto en teoría general, lo van a ver en práctica, lo vamos a ver en procesal civil, la cédula de notificación. La cédula de notificación debe contener, debe imprimirse por duplicado, se despacha en la oficina de notificadores, de UGIERE. Hoy estamos hablando de una cédula digital, de una e-cédula, que lo que significa es que en realidad cuando uno toma participación en el proceso, constituye electrónicamente un domicilio, que es el propio sistema. Entonces la notificación se cursa directamente a su sistema, quedando reservada solo el papel para aquellas primeras notificaciones, aquellas notificaciones en donde yo noticio a la contraria la existencia del juicio. El resto es todo digital. Como le decía, estamos atravesando este proceso de cambio. Y ustedes, creo que cuando se reciban ya van a recibir un poder judicial digitalizado, acomodado, ordenado, en funcionamiento y sin haber conocido toda esta historia de quienes hemos atravesado los dos sistemas. A ver, yo en lo particular me recibí en el año 2006. Trabajo en un estudio jurídico desde el año 2003. Recuerdo ir a tribunales todos los días a revisar todos los expedientes que tenía mi jefe y era transcribir las resoluciones. Yo lo veía en el papel, tenía que llevar mi cuadernito que valía oro, pedía el expediente en la barandilla del tribunal y ahí me lo daban. Y yo tenía que transcribir el decreto para decirle a mi jefe qué era lo que había salido. Ni que hablar lo que era la transcripción de los decretos de prueba. Son un socotroco así esos decretos porque provean a todas las pruebas que las partes ofrecen. Les digo yo que en el 2002 el celular no sacaba buenas fotos. Pero en ese proceso de cambio se nos facilitó el ejercicio profesional y ya por el año 2006, 2007, cuando yo empecé a trabajar primero en tribunales y luego renuncié y me fui a litigar a la calle, ya los decretos en algunos juzgados a los que llamábamos juzgados pilotos, veíamos el decreto por el SAT, por el sistema. Es decir, en estos juzgados yo ya evitaba irme a tribunales a ver qué era lo que me había resuelto el tribunal a mi petición. Y lo veía por internet, por el sistema de administración de causas, por el SAC. Luego se fueron abarcando, incluyendo otros juzgados hasta completar la totalidad de los juzgados en la ciudad de Córdoba que trabajaban con esta virtualidad. ¿Saben lo que fue el traspaso en tribunales diciéndole a todos los jueces y secretarios, oiga, usted va a tener que dejar de escribir a mano los decretos o hacerlo en un Word, imprimirlo y agregarlo al expediente para pasar a hacerlo en el sistema, a la oposición que hubo a nivel judicial, porque implicaba un trabajo extra, hacerlo en sistema y hacerlo en el expediente. Hoy ya nadie discute la utilidad que tiene eso. Con el transcurrir del tiempo, le diría 2019, 2018, algunos juzgados pilotos comenzaron también a cargar movimientos o escritos procesales de las partes en expedientes que eran totalmente digitales, sobre todo en los procesos de ejecución y ejecuciones fiscales. Hoy la pandemia ha digitalizado toda la justicia de Córdoba. Hoy todos nuestros escritos se cargan de manera virtual. En
formatos, inclusive, que el mismo Poder Judicial proporciona. Puedo modificarlo, puedo cambiarlo. Pero yo cargo mi sistema en el Poder Judicial, no me queda copia, no me queda ningún registro de esa presentación más que lo digital. Usted ha presentado el escrito 19.572, el día tanto, a la hora tanto. Le diría, ya no hay más diligencias. Era el apersonamiento del abogado en el tribunal a los fines de notificarse, a los fines de tomar una vista, a los fines de poder exteriorizar o presentar alguna petición. Estamos atravesando un importante cambio. Hoy las audiencias tienden a ser virtuales y lo han sido durante la pandemia. Yo tengo una audiencia del 58, que es una audiencia en la cual el tribunal cita a las partes a los fines de conciliar. Y luego mediante el Meet, mediante el Zoom, mediante cualquier plataforma digital, tengo el juez, la contraparte, los clientes. Obviamente que esto tiene enormes ventajas, así como lo tiene también las clases virtuales en la universidad. ¿Cuánta gente del interior puede estudiar y acceder a un estudio si las clases fueran virtuales? Lo mismo sucede. ¿Cuántos casos puedo agarrar en Belleville, en San Francisco, en Río Cuarto, si me evita tener que trasladarme en cada presentación a esos fueros? Luego desde mi estudio, ¡pling, pling! Se fue el escrito. Es muy inclusivo lo digital, en tanto y en cuanto exista el acceso. Hoy no hay abogado que se conciba sin acceso a Internet, no lo hay. Ya no hay ni ciber, donde yo digo, a ver, me voy a un ciber a ver el SAT. Estamos hablando de un abogado con cana, de cierta experiencia en lo que ha hecho toda su vida. No, hoy el estudio se consigue con una máquina e Internet, van de la mano. Hoy le sumaría una tercera herramienta, un escáner, porque toda la documentación, los escritos que usted le hace firmar a su cliente, porque usted sí reserva papel, tiene que escanearlo y colgarlo, adjuntarlo como si fuese un adjunto de WhatsApp, un adjunto de un mail, para acreditarle al tribunal que su cliente firmó la demanda. Se desdibuja esta idea de patrocinio. ¿Por qué? Porque hay una especie de presentación digital y un adjunto con un escrito que en este proceso de transformación en el que estamos viviendo no siempre coincide. Porque ni los abogados a veces sabemos trabajar adecuadamente con este sistema, ni tampoco hay pautas tan claras que nos permitan decir, no, usted tiene que hacer tal cosa. Amén de que hay muchos abogados que no les satisface que usted tenga que llenar un formulario para que salga la demanda. Se ha automatizado mucho nuestro ejercicio profesional. Yo creo que tenemos un par de generaciones más de subsistencia como abogados, pero no sé si muchas. En este proceso de transformación es donde también tenemos que ir echando y viendo en el desarrollo de nuestras clases cómo impactan estas modificaciones en los distintos institutos que ustedes lo van a ver en el Código Procesal y que han sido modificados, alterados mediante acordadas. La acordada es una resolución que emana del Tribunal Superior de Justicia, que viene a constituir como normas reglamentarias de organización del Poder Judicial. Sin que eso necesariamente haya implicado una reforma de la norma procesal. Entonces nosotros vemos que hoy tenemos una e-cédula
que no la vamos a encontrar en ningún artículo del Código Procesal, sino en una acordada del Tribunal Superior. Por ende la tenemos que saber, la tenemos que manejar, tenemos que saber cuál es el efecto. Yo voy a creer, no, me están anticipando un decreto, y en realidad es una notificación que tiene el mismo efecto que la notificación contenida en el Código Procesal, solo que se da un plazo de gracia de 3 días, es decir, los plazos comienzan a correr desde el tercer día en que usted recibió digitalmente la cédula. No sé hasta cuándo será eso, pero es dentro de este proceso de adaptación un mecanismo de decir, che, mira, hay gente que no abre todos los días el SAT. Entonces le demos este champú de tiempo como para que pueda en 3 días ver en algún momento el SAT y empezar a computar los plazos. Pero eso tampoco surge del código. A mí el plazo me comienza a correr desde el día siguiente en que recibí la notificación. ¿Estamos? A ver, es un buen desafío. Como digo, ustedes creo que lo van a recibir ya esto con otro esquema y otro formato. Y no van a hacer ese proceso de transformación que estamos viviendo quienes estamos litigando hoy. Pero sí saber de que en ese proceso de transformación y de cambio hay un conjunto de normas que van a tener que conocer y aplicar para poder ejercer el día de mañana su profesión. Si es que a su momento no se adaptó el Código Procesal Civil a esta nueva metodología, que creo que es a lo que también se apunta, que es lo que justifica que yo les diga, miren, no sé si da hoy para invertir un código en un Código Procesal comentado que sea una locura, y porque creo que estamos en un proceso de transformación. Y todo esto tiene que estar de alguna manera legislado en una norma procesal y no en una directiva, en una organización del Poder Judicial. Pero a ver, para adentrarnos ya, esto es procesal, no estamos divagando. Para entrar un poquito ya en las primeras unidades de nuestro programa, voy a compartir, a ver si puedo. Esperen que primero, ahí estamos. Ustedes díganme si ven. Sí, profe, sí se ve. Bien, ya va a ir apareciendo y seguramente de acuerdo a la velocidad que tengan sus respectivos internet en el resto de las cosas. Pero a ver. Se ve, profe, yo por lo menos yo lo veo chiquitito, pasa que estoy desde el celular. Ah, bien. No, se ve chiquitito porque está el esquema general de lo que quiero mostrar. Pero vamos a ir agrandando. A ver, el proceso. Ahí se ve solo la pantalla, o se ven ustedes también reproduciendo mi imagen. Se ve la pantalla, el tipo de conflicto intersubjetivo de interés. Bien, eso se ve en toda su pantalla. Claro, profe, o sea, nos vemos todos, pero por ahí... Depende de la configuración de cada uno. Pues bien, perfecto. Bueno, a ver, yo porque me gusta verlos a ustedes mientras hablo y no ver una pantalla mía. ¿Tá? Por eso digo, yo no estoy viendo ustedes. Por eso digo, no quiero reproducir esa vista mía de nuevo en ustedes. Pero bueno, a ver. Quiero hacerles una introducción para que podamos ir entendiendo lo que vamos a estudiar, para generarles inquietud y para generarles un correcto entendimiento de dónde vamos a estar parados, para qué estudiamos las normas procesales. Si nosotros viviéramos al estilo Robinson Crusoe en una isla desierta, sin absolutamente nadie, solos, en soledad absoluta, podríamos tener como
sentirse solos, de sentirse abandonados, de sentirse hambrientos. Podrán tener conflictos con alguna palmera, algún oso, algún mono que ande dando vueltas en esa isla. Podrán tener conflictos para hacer tirarse al mar, para pescar, para lo que quieran imaginarse pueden tener conflictos. Lo que no van a tener en esa isla solitaria en la cual ustedes se han adentrado a vivir es un conflicto intersubjetivo. ¿Por qué? Porque al no existir otro sujeto, jamás va a existir la posibilidad de conflicto. ¿Y cuándo nace ese conflicto intersubjetivo? Cuando se proponen o se dan en una relación entre personas intereses contrapuestos. Y acá aparece la figura esta del pretendiente y del resistente. A ver, si yo le digo a Zaira, dame esa computadora de la cual estás viendo la clase. Zaira tiene dos posibilidades. O Zaira me da la computadora y por lo tanto hay una sumisión al interés mío que excluye toda posibilidad de conflicto, aunque Zaira se quede con toda la bronca del mundo. Pero frente a ese interés contrapuesto no hay conflicto intersubjetivo, porque hubo una sumisión al interés de la contraria, al interés de la parte, al interés del otro sujeto. Ahora, si Zaira se planta y me dice, no Martín, no te pienso dar mi computadora porque es mía, está oponiendo a mi interés una resistencia. Y cuando hay una pretensión y una resistencia, es donde aparece el conflicto intersubjetivo de intereses. Es decir, que si Zaira se toma un avión y se va a esa isla paradisíaca donde está Juan, es muy probable que comiencen a existir conflictos. Porque Juan se va a querer meter al mar y Zaira no. Porque Juan va a querer comer peces, pescados a la parrilla y Zaira lo va a querer hacer al horno. Y ni que hablar la cantidad de otros conflictos que pueden suscitarse entre ellos. Porque el hombre o la mujer, no estamos hablando de una cuestión de género, pretende constantemente y en todo momento y oportunidad. ¿Ante quién? Ante otro sujeto que puede resistir esa pretensión. Ahí donde se oponen los intereses, ahí donde una pretensión es resistida, es donde aparece el conflicto que nos interesa tratar. A ver, como sociedad a ese conflicto, tenemos que darle alguna solución. Originariamente era, como bien lo dice el esquema, mediante el uso de la fuerza. A ver, quien tiene más fuerza se queda con la computadora. Yo voy, le manoteo la computadora a Zaira y me la quedo. Si ella resiste con mayor fuerza a la mía y logra retener esa computadora, pierdo. Mi pretensión ha sido resistida de tal modo que no pudo hacerse efectiva. El uso de la fuerza fue por durante muchos años el método de resolución de conflictos intersubjetivos de intereses. Luego apareció un sabio, Talión, la ley del Talión, que dijo, oiga, no podemos fomentar el uso desmedido de la fuerza y que yo repele una agresión, una pretensión como quitarme la máquina,
haciéndole un disparo en la cabeza al tipo. Hay que medir la fuerza. Y así nace el ojo por ojo, diente por diente, donde se equilibra el uso de la fuerza, pero sigue siendo la fuerza el método de resolución de ese conflicto. Entonces aparece el interés del Estado en unificar, en concentrar, en monopolizar el uso de esa fuerza, que es fuerza, pero a través del Estado. Entonces el Estado lo que ha hecho a lo largo de la historia, es decir, a ver, el conflicto intersubjetivo de intereses no se puede resolver por la fuerza entre los particulares, porque es desigual. Ni tampoco podemos depender de la utilización medida de la fuerza que dependa del particular. Tenemos que brindar algún tipo de método en la cual el Estado administre esa fuerza en un plano de igualdad entre las partes, pero monopolizando su utilización. Y así aparece la idea de un Estado que concentra la utilización de la fuerza en uno de sus poderes, el Poder Judicial. Que no me vengan a decir que dentro del Poder Judicial no se ejerce fuerza, porque es mentira. A ver, en una sentencia de desalojo, el juez manda a desalojar el inmueble con todos sus ocupantes y cosas bajo apercibimiento de lanzamiento. Incluso nuestro código dice sin consideración alguna. Palabra fuerte, ¿no? De ejecutar esa decisión, indudablemente es la aplicación de una fuerza, donde deberé constituirme en el inmueble, nutrido de una tropa de policiales, y procederé a echar a quienes ocupan ese inmueble en cumplimiento de la resolución del tribunal. Pero la fuerza se monopoliza en lo oficial, y es el Estado el que la ejerce, a través de sus distintos mecanismos de ejercicio. Sistema que hasta el día de hoy conservamos. Hoy, si vamos a resolver un conflicto intersubjetivo de intereses que no hemos logrado resolver ni por la autodefensa ni por la autocomposición, tenemos que ir al proceso. Y es tal descreimiento que hoy se tiene del proceso, entendido como el descreimiento del Poder Judicial, que diariamente vemos un retroceso en las ideas conceptuales para hacer justicia por mano propia y volver a la utilización de la fuerza como mecanismo de resolución del conflicto. ¿Qué voy a esperar? ¿Que un juez me devuelva tal cosa? ¿Qué voy a esperar? ¿Que un juez condene a este asesino? ¿Qué voy a esperar? ¿Que un juez deje libre a quien violó a mi hija? No. Resuelvo ese conflicto mediante la utilización personal de la fuerza. Situación que supone un gran retroceso en los avances de ese manejo. Y que nosotros, tenemos un enorme desafío al ser auxiliares de la justicia. A ver, gente, del grupo de 85 alumnos que hoy somos, varios van a integrar la magistratura y van a ser los jueces el día de mañana. Varios van a ser secretarios, varios van a ser empleados judiciales.
judiciales. Y varios van a ser auxiliares externos mediante el ejercicio liberal de la profesión. Nosotros hacemos la justicia. Entonces, si hay algo que se está descreyendo hoy, es de nosotros mismos. Pero a ver, esta herramienta que es el proceso, es lo que nosotros tenemos que estudiar, es lo que nosotros tenemos que profundizar, para que el proceso sea más efectivo, para que el proceso permita que el ciudadano confíe en este método para resolver sus conflictos. Y es por eso que se van adaptando los procesos a la realidad diaria. Se mete la oralidad, porque se entiende que hace el proceso más ágil. Se mete la digitalización de la justicia, no solo por una cuestión de cuidado del ambiente y de la cantidad de papeles que se utilizaban en el Poder Judicial, sino también por una cuestión de agilidad en el manejo del juicio, donde digo, los procesos duran años también por nosotros, abogados litigantes, ¿no? Pero esta idea de proceso nace como una herramienta para eludir el manejo de la fuerza propia. Parte como una herramienta que se denomina heterocomposición pública, porque intervienen varios sujetos y las partes, y ante la inexistencia de acuerdo es un tercero, que ya vamos a ver qué características debe tener, al que nosotros denominamos juez, el que nos va a resolver la conciencia, y va a decir quién debe someterse a la decisión del otro. Y si no lo hago, tengo toda la fuerza del Estado para obligar a hacérmelo. Y acá aparece, ¿no?, esta idea de proceso entendida como este sencillo triángulo, que lo vamos a repetir, visualizar y ver en un montón de institutos procesales, y que ustedes se lo tienen que grabar a fuego, porque es muy sencillo y porque dice muchísimas cosas. Un triángulo donde en la cima, en su vértice superior, tenemos a una persona física hasta el día de hoy, a la que llamamos juez, a la que nuestro código procesal llama tribunal. Y abajo, sobre la base, tenemos un pretendiente, que en nuestro caso concreto era yo, y una resistente, que en el caso era Zaida. Un pretendiente, un resistente y un juez. Bien. ¿Cómo nos relacionamos en este triángulo, que no es moroso? A través del diálogo. El diálogo es lo que caracteriza al proceso. Diálogo que como regla puede ser escrito o oral, no importa. Puede ser en papel o virtual, no importa. Pero es diálogo al fin. Por eso hay quienes doctrinariamente definen al proceso como un método de diálogo. Donde yo hablo con Zaira, mi resistente,
a través del juez. Esto es lo que explica, por ejemplo, bueno, no lo voy a mostrar porque están viendo ustedes este cuadro, que yo todos mis escritos judiciales o peticiones procesales las destine al juez. Fíjense que yo pongo, solicita prueba, señor juez. ¿A quién le estoy dirigiendo ese escrito? Al juez, porque yo lo que le pido, se lo pido al juez. El juez analiza esa pretensión, que puede ser de mero trámite, es decir, que tienda a conducir el procedimiento, que tienda a hacer avanzar ese proceso. Por eso también el juez no solo me resuelve el fondo, sino que me dirige ese diálogo, es el director del proceso, y resuelve. Ante mi pretensión, resuelve. Ante mi petición, decreta. Ante mi demanda, dicta una sentencia al final. Es decir, mi pretensión, yo dejo de hacérsela de manera directa a mi resistente, a mi contraparte, sino que se la formulo al juez. Y es a través de que mi pretensión llega a la contraria. Por eso, por ejemplo, en una demanda, el juez, presentada la demanda, ordena traslado a la contraria. Es el juez el que le dice, oiga, mire, acá le han presentado esto. Defiéndase. Y yo cuando conteste voy a decir, señor juez, le solicito rechace la demanda. Por esto y por esto. Yo no le estoy diciendo, oiga Zaira, usted está equivocada. No, señor juez, Zaira está equivocada. ¿Se entiende, no? Sí, profe. En nuestro esquema de trabajo, en nuestro sistema nominativo, el pretendiente es el que llamamos actor. Y el resistente es el que llamamos demandado. En cualquiera de estas vértices, en cualquiera de estos ángulos, podemos encontrar pluralidad. Podemos tener muchos pretendientes, muchos actores, donde nos vamos a topar con una pluralidad activa, una pluralidad de actores. La parte pretendiente siempre es la parte que técnicamente se denomina activa. Y la parte resistente, a la que llamamos demandada, demandado, también puede ser plural. Puede haber una pluralidad pasiva. Cuando yo, por ejemplo, demando al locatario, a los garantes, cuando yo reclamo en un accidente vehicular al titular registral, al que manejaba, al que conformó o formó parte del accidente en cadena. Y también puede haber varios jueces. Eso es diagrama del organigrama del Poder Judicial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema en Córdoba de organización judicial con tribunales de primera instancia, civiles y comerciales estamos hablando, 52 juzgados, a cargo de un juez unipersonal. Primera instancia. Váyanse chipeando, gente, ¿no? Vayan chipeando porque es toda información útil.
ese juzgado, a cargo de un juez unipersonal, se compone de otros 3 funcionarios. Un secretario y 2 prosecretarios. El resto son empleados. ¿Qué diferencia hay entre un funcionario y un empleado? De responsabilidad y firma. El funcionario tiene firma y por lo tanto una mayor responsabilidad. El empleado no firma ningún expediente, aunque lo trabaja, y tiene su responsabilidad. Profe, En una segunda instancia, sí. Disculpe, usted recién dijo de que los empleados no firmaban, pero bueno, justo en este momento por el tema de virtualidad no lo es. Pero en el caso de que usted presenta un escrito o alguien presenta un escrito frente a un tribunal, Buen dato. ¿Cómo es tu nombre? Gregorio Reol, los empleados sí hacen, que es lo cuando te firman para cargar la fecha y la hora del momento en que has presentado el escrito. Perfecto, ahí tenemos una intervención del empleado. No resuelve, ¿está? Simplemente lo que hace el empleado es recibir una nota, este escrito judicial, para dárselo al secretario o al funcionario que resuelva. ¿Está? Es una especie de cargo administrativo el que realiza el empleado. El empleado realiza un montón de cosas dentro del tribunal, ¿no? Hasta resuelve, pero ¿quién no firma? ¿Está? Pero sí, su intervención manuscrita frente a lo oficial para afuera se realiza en esta oportunidad del cargo. ¿Está? Es decir, recibe el escrito, le estampa un sello y le pone la fecha de recepción. Allí se agota la responsabilidad del empleado. ¿Está? En una diligencia, por ejemplo, prepandemia, ahora, digamos, los empleados cómo están trabajando de manera virtual. Entonces están generando claves, usuarios y demás para que cada empleado también pueda cargar en el SAC una resolución y que el juez firme digitalmente la misma. Cuando la firma, pasa a casillero el expediente y queda visible y resuelto la petición formulada. ¿Está? Bien. En segunda instancia, esta idea de juez, de tribunal, así es plural. El juez se llama vocal y son 3 vocales por cada cámara. En la ciudad de Córdoba tenemos 9 cámaras civiles. Y ya sí, las cámaras en grado de instancia jerárquicamente superior son plurales. Y por una cuestión de competencia, ya vamos a ver cuando lo veamos, vale más la palabra de un juez de cámara que de un juez de primera instancia. A ver, se los ejemplifico sencillamente. El juez de primera instancia resolvió que la lapicera que tengo en mi poder es celeste. Se apela, va a la cámara. Los jueces en la cámara, que se denominan vocales, 2 de los jueces dicen que la lapicera que yo tengo en mi poder es negra y uno en disidencia dice que es celeste. Si esto fuese un partido de fútbol, ¿cómo vamos? 2-2. Hay 2 jueces que opinan que es celeste y 2 jueces que opinan que es negro. Pero por nuestro sistema de organización judicial, vale más lo que opinan los jueces de arriba. Y por lo tanto la lapicera, ¿de qué color es? Negro. Negra. Anda a explicarle a tu cliente que estamos empatados, pero perdimos. ¿Está? A ver, más arriba también el Tribunal Superior de Justicia, conforme
conformado en sus distintas salas, sala penal, sala electoral, sala civil, sala laboral, también se compone por miembros del Tribunal Superior, por vocales del Tribunal Superior de Justicia, conformando un tribunal de rubro. Actor, demandado, juez o tribunal. Este triángulo a fuego está porque es el método que nosotros tenemos para ir describiendo este proceso. Este proceso que se define como una serie procedimental que tiene su estructura lógica, sus etapas. El proceso es esa serie gradual, progresiva, concatenada de actos procesales, regulado por normas procesales y cumplido por órganos públicos predispuestos, y por los particulares que voluntaria o coactivamente intervienen en él, que busca la actuación del derecho sustantivo en el caso concreto. Repetimos, es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos procesales. Si es un acto procesal, es un acto jurídico, regulado por normas procesales y cumplido por órganos públicos predispuestos, tribunales, oficina de notificadores, oficina de oficiales de justicia, juez, secretarios, empleados, auxiliares de justicia y particulares que voluntaria o coactivamente intervienen en ese proceso, en esa serie. Con una aclaración, la participación coactiva en el ámbito civil no se manifiesta, sino solo a través de los apercibimientos. Al demandado le dicen, oiga, se lo cita a que participe en eso, a comparecer. Ahora, si usted no lo hace, el proceso va a seguir igual, no hay problema. Se lo declarará rebelde y el juicio continúa como si usted estuviese presente. Usted haga lo que quiera. Procedimiento civil. Gran diferencia con el procedimiento penal, en donde el imputado, el acusado, necesariamente tiene que estar en el proceso. Si no, el proceso no puede avanzar. No hay rebeldía en el proceso penal. Hay prófugos en su caso, y hasta tanto no se lo aprenda, detenga, se lo ponga en prisión para que participe del juicio, no se puede continuar. Porque el interés público que hay en uno y en otro proceso es distinto. Ya vamos a avanzar sobre esto. ¿Y cuál es el elemento teleológico del proceso que culmina con esta definición que venimos dando? Que lo que procura es la actuación del derecho sustantivo, el derecho sustancial. Derecho sustancial que vive en la letra muerta del Código Civil, por ejemplo, y que recién resucita, vive, es dinámico y tiene eficacia cuando el juez declara la existencia de ese derecho. Obviamente, siempre que existe un conflicto, ¿no? Es decir, el proceso es el instrumento para poder aplicar el derecho
derecho sustantivo, el derecho sustancial. Obviamente, para la resolución del caso concreto. Esta definición de proceso permite caracterizarlo con tres elementos: un elemento objetivo, un elemento subjetivo y un elemento teleológico. El objetivo hace referencia a ese conjunto de procesales, jurídicos, por cierto. Que no solo están dados por la pretensión inicial, donde yo pretendo a través de una demanda algo, eso es un acto jurídico, procesal, sino también por la resolución del tribunal, que resuelve a través de un decreto, que resuelve a través de un auto, que resuelve a través de una sentencia. Una cédula de notificación es un acto procesal, jurídico de por cierto, valga si no tiene importancia ni efecto jurídico en un acto de notificación. Y no la realiza ni el juez ni la parte, la realiza un oficial notificador, un auxiliar del tribunal. Otro elemento es el subjetivo, conformado por esto que hablábamos recién, ¿no? El triángulo, son los sujetos, las voluntades que participan en ese proceso. Los deberes y sus cargas. Las partes tienen deberes, entendidas como obligaciones, y tienen cargas procesales. Cargas procesales. Hay más cargas procesales que obligaciones. La carga procesal es un imperativo del propio interés. Es decir, la norma le dice esto puede hacer. Puede hacer. Si no lo hace va a tener una consecuencia que la misma norma le da. Pero nadie lo va a obligar a hacerlo. Ahora existen otras obligaciones dentro del proceso. De hecho, ni bien arranca usted el juicio, tiene una obligación de pagar tasas y aportes. Y si no paga ni la tasa de justicia ni el aporte, se lo van a exigir judicialmente. Y hasta le van a iniciar un juicio para percibir esa tasa impaga o ese aporte impago. Esa es una obligación. Tiene otra obligación esencial central que surja de la sentencia. Condénese a pagar la suma de pesos 122.500 pesos a la parte demandada en el plazo de 10 años. Hay una obligación. Eso ya dejó de ser una carga procesal. Impónganse las costas al demandado. Ahí tenemos una obligación. Sí, ¿quién está queriendo preguntar? Yo, profe, quiero volverlo a interrumpir, disculpe. Tengo una duda con el tema ese que usted pregunta, usted dice con el tema de las tasas y los aportes. Pues yo tengo entendido también que una de las garantías procesales dice que el acceso a la justicia, el tema económico, no como limita a que yo pueda participar dentro de un proceso. En caso de que yo no pueda como pagar esos costos, esos aportes o esa tasa de justicia para poder acceder, y bueno, también el aporte del inicio del juicio del colegio de abogados, ¿no? De no poder pagarlo, ¿cómo se soluciona luego para poder pagarlo si yo no puedo acceder a eso, digamos? Bien, buena pregunta, porque acá se plantea, y hasta el día de hoy con cierta razonabilidad, que el Poder Judicial es el único poder del Estado en el que el ciudadano para utilizarlo tiene que pagar. A ver, yo no pago tasas por cada ley que emana del Congreso ni del Poder Legislativo. No pago tasa por cada decreto, al menos formal, ¿no? Por cada decreto que dicte el presidente y cada gestión administrativa que haga. No lo hago, pero sí pago una tasa por cada intervención de juez que yo solicito. Entonces, se plantea este dilema acerca de si realmente el Poder Judicial puede arrogarse la facultad de cobrar una tasa de justicia por cada intervención que tenga, o a la diferencia de los otros poderes, debe ser en todo caso gratuito.
Discusión enorme, hoy zanjada por una realidad, se paga la tasa. ¿Está? Se paga la tasa. Ahora, jamás podría el pago de la tasa y de los aportes impedir el acceso a la justicia, porque constitucionalmente tenemos un poder judicial como poder del Estado para poder acceder a resolver esto que llamamos conflicto intersubjetivo de intereses, que jamás podría haberse condicionado a una cuestión económica. Para aquel que no tenga el recurso económico, pague los valores de las tasas que costan. Aparece, ponen en el chat, el beneficio de litigar sin gastos. La posibilidad de abrir un nuevo juicio para acreditarle al tribunal, al Poder Judicial, que no cuento con los recursos económicos necesarios para afrontar el pago de las tasas, aportes y las demás costas del juicio. Un juicio es carísimo, chicos. A la justicia accede el que tiene dinero. Eso vayámoslo sabiendo. ¿Está? Porque es caro. No solo en las tasas o aportes iniciales, en el diligenciamiento de la prueba, en las pericias, en los abogados. Para que usted se dé cuenta, inicialmente, por ejemplo, de tasa de justicia se cobra un 2% del monto de la demanda. Y un 2% más de ese mismo monto de la demanda para aportes a la caja de jubilaciones de los abogados. O si usted tiene un gasto de inicio del proceso del 4% del monto que resta. Hoy yo quiero trabar un embargo de 2 millones de pesos para tratar de asegurar la reparación integral de un accidente de tránsito que yo he tenido, y tengo que pagar aproximadamente 80.000 pesos de gastos iniciales. ¿Está? Es caro para ver si gano o no. O sea, no es que yo pago y lo recupero. Pago e inicio este diálogo. Y en este diálogo puedo ganar o perder, ¿no? Porque el juez va a escuchar a la parte contraria también. Y la parte contraria puede tener sus razones. Si no quiero afrontar esos gastos porque no puedo, no es que no quiero, no puedo, inicio este juicio aparte que denominamos incidente o beneficio de litigar sin gastos, donde yo le digo al juez, oye juez, no tengo bienes de fortuna que me permitan pagar ni los gastos iniciales, ni los gastos de perito, ni los honorarios que puedan llegar a regularse para poder intentar acceder a la justicia y resolver el conflicto intersubjetivo que tengo. Mire, le voy a acreditar que no tengo bienes inmuebles a mi nombre, que no tengo automotores, que en mi casa no hay bienes de fortuna, que no tengo, que mi nivel de gastos es... Si todo eso lo acredito, el juez me va a decir cómo se da el beneficio y litigue sin gasto. Ahora, si el juez entiende que yo sí tenía recursos para afrontar el gasto, oiga, rechace ese beneficio, litigue sin gasto y pague todo con los intereses desde la fecha en que debió pagarse. El segundo de los elementos del proceso es el elemento subjetivo, donde acá tenemos el juez, el actor, el demandado como sujetos indispensables de esta idea de proceso. Y luego sujetos eventuales, sujetos auxiliares, los abogados, los peritos, los oficiales de notificación, los oficiales de justicia, los testigos, los terceros, terceristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento que es el teleológico, la resolución jurisdiccional, es el fin del proceso, es el dictado de la sentencia. Yo procuro, mediante el proceso, que se dicte una resolución. Mi objetivo en el proceso es la sentencia. ¿Y qué hago en esa sentencia? Realizo el derecho sustancial. En función de todo lo que hemos debatido, discutido, dialogado, el juez dice, oye, tiene razón el actor, condénese a pagar tantos pesos a la parte actual. Aplicó ese derecho sustancial, encuadró los hechos en una norma sustancial y resolvió.
suele definir el proceso son 4. Etapa introductoria, donde dentro de esta etapa introductoria encontramos como actos procesales de mayor trascendencia, no los únicos. Esto en los exámenes hay mucho error. ¿Qué pasa en la etapa introductoria? Está la demanda y la contestación. ¿Y qué más? No, nada más, la demanda y la contestación. No. Hay un sinnúmero de actos procesales en la etapa introductoria. Si lo vamos a reducir en esta etapa, se produce la traba de la litis, que es la demanda y la contestación de la demanda. Traba de la litis. Está también el pago de la planilla, el acompañamiento de la documental, las cédulas de notificación de citación, la citación, la declaración en su caso de rebeldía, el acto de comparendo si compareció, el traslado de la demanda, la notificación, el traslado de la demanda, la contestación de la demanda. Hay un montón de actos en esta etapa introductoria. Puede ponerse excepciones y no salimos de la etapa introductoria hasta que no resolvamos las excepciones. A ver, la etapa introductoria es la primera que se caracteriza por estar allí. La demanda y la contestación y todos los actos procesales que circundan a estos actos de postulación. Una etapa probatoria, que es donde las partes realizan, junto con el tribunal y los demás auxiliares, la actividad probatoria. Bolilla 5 del programa. Una etapa discusoria, que es la etapa en donde las partes dan su última palabra. Es lo que conocemos como los alegatos. Y la última de las etapas es la decisoria, que es la que recae en cabeza del tribunal mediante el dictado de la sentencia de fondo, la resolución de ese conflicto intersubjetivo de intereses. Alvarado Belloso, gran procesalista también, caracteriza etapas del proceso también en 4. Etapa de afirmación, etapa de negación, etapa de confirmación, etapa de evaluación, y no es una etapa sino el objetivo, la sentencia. Es decir, yo transito estas etapas para obtener un objetivo, que es el dictado de la sentencia. En la demanda contenemos básicamente la demanda. En la negación contenemos la contestación de la demanda, de donde surgen los hechos controvertidos, la traba de la litis. En la confirmación, yo voy a tratar de acreditar, confirmar lo que ha afirmado en la etapa introductoria, en esta primera etapa de afirmación. Y la evaluación viene a ser el análisis, mediante los alegatos que yo hago, de la confirmación que he efectuado en función de las afirmaciones que he manifestado. Un poco de cambio de nombre que responde a su estructura, Profe, pero básicamente sí. ¿puede volver a repetir la última etapa? De evaluación, que es donde las partes van a valorar la etapa de la confirmación para demostrarle al juez que mediante la confirmación han confirmado los hechos afirmados en la demanda. Vamos a ver, la demanda, como pretensión, como continente de pretensión, es un cúmulo de afirmaciones que realiza el actor, que deben ser confirmadas en la etapa respectiva, que es la etapa de la confirmación en la etapa probatoria. Yo digo que el accidente sucedió el 13 de abril del 2020 y debo probarlo. Esa afirmación debo confirmarla a través de la prueba. Profe, ¿por qué la doble instancia no parece como una etapa? O sea... Porque son eventuales. ¿Está? Luego de las etapas del proceso, que constituyen un proceso de primera instancia, puedo tener etapas eventuales. Vamos a ver, tanto antes como después de esta idea general de proceso. Antes, ¿cuándo? Sí, y a través de la prueba anticipada, las medidas preparatorias, una diligencia preliminar,
un embargo preventivo. Che, antes de decir qué es lo que quiero que me garantice con embargo sobre los bienes de mi futuro demandado. Etapa eventual también, al terminar esta idea de proceso, es la recursiva, donde se abre la segunda etapa, donde se abre un nuevo procedimiento con nuevas pautas y reglas. Una etapa eventual es la ejecución de la sentencia. Oiga, acá termina el proceso con el dictado de la sentencia. Hay dos alternativas, o la cumple o no la cumple. Si la cumple, bárbaro, terminó ahí. Si no la cumple, comienza otro procedimiento, que es el de la ejecución de la sentencia. También etapa eventual. Antes del proceso, inclusive con la reforma de la 10.543, se crea una etapa previa de la mediación prejudicial. Ahora es obligatorio. Yo no puedo, que ahora es obligatoria, es inadmisible mi demanda si yo no pasé previamente y acredito haber pasado previamente por mediación. Ahí está. Entonces, esta idea de proceso puede repetirse en un montón de institutos del derecho procesal. Para que realmente el proceso sea proceso, deben darse todas estas etapas. Si no, estamos hablando de un procedimiento, pero no de un proceso. Ahí está. Eso es lo que distingue un proceso de un procedimiento. Las etapas. Por eso hay quienes, por ejemplo, entienden, consideran que un juicio abreviado, un proceso abreviado escrito, como el que está redactado y normado por nuestro Código Procesal, no es proceso, sino es procedimiento. ¿Por qué? Porque le falta una etapa seria. Porque en realidad no se cumplen todas las etapas Falta la probatoria. ¿Cómo? Le faltan etapas, sí. ¿Qué etapa? ¿La probatoria le falta? No, la probatoria, gracias a Dios, la tiene. La discusión. La dispuso. Están los alegatos, el juicio abreviado, el título no está sin alegato. Entonces, para cierto sector de la otra, sin alegato no hay proceso. Es un procedimiento. El abreviado es un procedimiento. Como lo es, por ejemplo, el lanzamiento en un juicio de desalojo. Un procedimiento, va el oficial de justicia con 2 o 3 policías y dice, vaya, se tiene que ir. No me voy a ir, listo, policía, sáquenlo de los pelos. Eso es un procedimiento. ¿Cómo venimos? Bien, profe. Profe, tengo una duda. Bien, ¿no? Sí. Sí, que no alcancé a escuchar. ¿El nombre del autor de la última clasificación de etapas que dio? Alvarado Belloso. Alvarado Gracias. Belloso. Profe, y lo que mencionó de las etapas recursivas, de las etapas ejecutorias, ¿eso también es parte? Todo es parte. Todo lo vamos a saber hacer acá. Todo vamos a estudiar. Bien, ¿alguna duda más? Medios de debate. ¿Cómo vamos? A ver, esto ya es una... Con esto me despido para no hartarlos. A ver, si hemos dicho que el Estado a través del Poder Judicial va a asumir la defensa o el manejo de la fuerza, va a monopolizar la fuerza y donde vemos que se va a realizar a través de un debate, es decir, a través de un diálogo. Bien, ¿quién inicia el proceso? ¿Quién lo impulsa a ese proceso? ¿Quién lo dirige a ese proceso? ¿Qué formas podemos darle a ese proceso? ¿Cómo se va a discutir, dialogar, debatir en ese proceso? ¿Quién y cómo se va a dictar resolución? Interrogantes que indudablemente nos van marcando su respuesta, el sistema que adoptemos. ¿Está? Pues podemos optar que el proceso se inicie por la misma fuerza del Estado, por la misma estructura
ejemplo de eso está en lo que es materia penal y materia civil. A ver, en materia penal, el Estado de oficio inicia un proceso ante el conocimiento de la existencia de un presunto hecho delictivo. En el ámbito civil no. Se ha decidido que el Estado no intervenga para iniciar el proceso, sino que sea requerimiento del particular, del ciudadano. Profe, ¿Sí? permiso. Tiene que ver con los principios del fuero. Por ejemplo, Tiene que ver con los principios, tal cual. Ya ahí vamos, mirá. en el Temas proceso procesales y los principios, claro, y el dispositivo y el inquisitivo. el principio de legalidad hace que tenga que actuar de oficio ante la existencia de un delito, como en el fuero civil el juez no actúa de oficio, mientras que en el fuero laboral, si bien el juez no inicia la acción, tiene esta obligación de actuar de oficio. Bien, ahí vamos entonces al segundo punto. ¿Quién impulsa el proceso? A ver, hemos visto a ver que es cuestión de política, de diseño del sistema. ¿Está? Nuestro sistema civil, quien inicia el juicio es un particular, donde veremos qué legitimación le vamos a dar a ese particular. Pero siempre va a ser un particular, puede ser una comunidad. Ahora se habla mucho de las acciones de clase, por ejemplo, donde una clase que representa a ciertas características de personas inicia la demanda. A ver, los clientes de los bancos, a través de una acción de clase, inician una pretensión civil para que el banco no le cobre tal comisión, por ejemplo. O bien, es una cuestión también de cómo la legitimación para ese inicio. Ustedes saben que hay hasta posibilidad de darle derecho a un animal, y el animal es titular de derecho. Ahora, yo no veo un perro tocando la puerta de un tribunal requiriéndole algo. Siempre hay un interés personal en defensa de ese derecho. Bien, ¿cómo trabajamos esa legitimación? Eso es una cuestión de debate procesal. ¿Quién impulsará ese proceso? Bueno, dependerá también del sistema que adoptemos. Si nosotros decimos, mire, a ver, este es el requerimiento del particular, porque se trata de un interés privado particular, al Estado no le interesa. A ver, al Estado no le interesa si Zaira le debe a Agostina 100 pesos, no le interesa. Ahora, para que no se saquen los pelos entre ellas, a disposición del Poder Judicial para que vean si Zaira o Agostina quién tiene la razón. Pero no le interesa ese conflicto al Estado. ¿Está? Por eso lo deja librado a que particularmente ella lo inicie, y que si quiere lo impulse, si no, no va a estar el Estado continuando este proceso iniciado. No lo va a impulsar. Por eso todo depende de la parte. Por eso todo depende de nosotros, abogados de la parte. Si lo hacemos avanzar, si lo dormimos un año, si notificamos hoy o la semana que viene, no es de oficio el impulso. A diferencia de los fueros, en donde sí hay un interés del Estado en perseguir parte penal, o bien, como decía el compañero, laboral, el impulso es de oficio, porque el tribunal tiene que resguardar ese orden público que significa el trabajo para una persona, y entonces no puede dejarlo supeditado el interés de esa persona. Hay un orden público que le interesa al Estado preservar, que es la relación laboral. ¿Quién lo dirige? ¿Cómo imponen las formalidades? ¿Cómo se discute? Esto es lo que vamos a estudiar. No quiero cansarlos, nos vamos a ver el día martes de la semana que viene, fin de semana mediante. Si no hay preguntas, les deseo un excelente fin de semana. Escucho preguntas, ¿no? Profe, yo no es una pregunta, le quería consultar. Yo saco la diapositiva. Era para si podía. ¿Cómo?
No, era para si podía volver a la segunda diapositiva. Le saco una foto y bueno, así después. Vamos. Segunda. ¿Ahí se ve? A ver. No, ¿Esa? ahí está. Sí. Exacto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, la segunda diapositiva, si puede ser. ¿Esa? ¿O esa? Esa, ahí está. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, gente? Yo, profe, ¿vamos a ver tasa de justicia o no entra en esta materia? No, a ver, lo vamos a mencionar como existente, como recaudo de admisibilidad de la demanda y demás, pero no es algo que vayamos a estudiar. Eso forma parte de la ley tributaria y es algo que se ve con un poquito más de detalle en otra materia como es tributario o la opcional costas, porque la tasa de justicia conforma una costa procesal. Perfecto, gracias. No hay mucho más para ver, ¿no? No hay mucho más para ver de tasa de justicia tampoco. Bien, ¿alguna duda? Nada más. Aunque ustedes no lo crean, hemos dado mucha información, ¿no? Hemos dado mucha información. Lo importante es que estas 2 o 3 primeras clases, donde vamos a ver este aspecto general, esta doctrina general, quede muy claro. Muy claro, porque si no queda claro, vamos a arrastrar la confusión y el error y no nos vamos a entender cuando estemos acá corriendo un trazado de recurso de operación. ¿Está? Esto tiene que quedar muy clarito para entender cómo funciona. Bueno, buen fin de semana para todos. No me quedó claro lo que dijo sobre la mediación previa. A ver, ya lo vamos a ver, está en la bolilla 3, está la mediación. Pero lo cierto es que la mediación se ha incorporado como como un requisito de admisibilidad, podríamos decir hasta un presupuesto procesal. Porque yo para poder demandar judicialmente tengo que haber acreditado o acreditar en la demanda haber pasado por mediación. No en todo el proceso, sino solo en aquellos que enumera la ley de mediación. No nos anticipemos, ya vamos a volver sobre eso. Necesito una herramienta para estar perfecto. Listo, hasta luego, buen fin de semana. Profe, gracias. Igual. Saludos, profe. Gracias.